Bueno, muy buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Álvarez Moreno y soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Lidero una firma que se llama Álvarez y Quintero Abogados Consultores y somos enfocados a la consultoría empresarial. Hoy vamos a hablar de los cambios en las relaciones laborales a causa del COVID-19 y la importancia de los planes de acción ante futuras emergencias. ¿Por qué ante futuras emergencias? Porque la pandemia que vivimos desde marzo del año pasado nos enseñó a que tenemos las empresas que tener planes de acción preparados, porque el día de mañana no sabemos si llega una nueva emergencia, si va a llegar una nueva pandemia, si nos van a hacer un cierre total por cualquier tipo de situación de carácter ecológica, ambiental o de salubridad. Entonces, esto nos enseñó a que tenemos que tener un plan y tenemos que tener nuestra empresa preparada para así mitigar cualquier tipo de riesgo jurídico y que si llega una nueva emergencia, mi empresa esté preparada para decir, puedo disminuir nómina, puedo disminuir gastos por medio de la parte laboral porque ya no necesito, si tengo 200 trabajadores, solo necesito 100. Entonces, todos estos planes de acción que hoy las empresas tienen que tener estructurados les van a ayudar a poder mitigar cualquier tipo de riesgo económico y jurídico. Entonces, lo primero es que las obligaciones laborales de las empresas de transporte durante la emergencia. Cuando inició la emergencia, el gobierno nacional le dijo a todas las empresas en Colombia, vea, señores, ustedes tienen que garantizar la estabilidad de sus trabajadores. Ustedes no pueden o traten de no terminar contratos de trabajo. Ustedes no pueden desmejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Si ustedes les tenían reconocido cierta cantidad de salario, les tienen que seguir reconociendo el mismo salario porque ustedes no pueden modificar condiciones de forma unilateral. Porque o si no, ustedes se van a ver sometidos a una intervención del Ministerio de Trabajo. Y hay que comenzar a comprender que una intervención del Ministerio de Trabajo puede llevar incluso al cierre o suspensión temporal de actividades total, y esto nos va a afectar a todos. Igualmente, usted, empleador, tenía que seguir reconociendo los derechos laborales. ¿Cuáles? Las prestaciones sociales, los salarios, la dotación y adicional a eso, unos elementos de protección personal que nosotros como empresa no teníamos en nuestro presupuesto, incluidos los tapabocas, incluida la desinfección de los vehículos. Entonces, usted, empleador, tiene que garantizarme todo eso. Acá en Colombia hubo dos tipos de empresas, las que se encontraban habilitadas para ejecutar actividades y las que no estaban habilitadas. Para las empresas habilitadas, como en el caso de las empresas de transporte, pues la responsabilidad era mucho más grande, porque el gobierno nos podía decir, vea empresa, usted está habilitada, usted está funcionando porque usted está exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, usted tiene aún mayor responsabilidad para seguir garantizando la estabilidad de sus trabajadores. Y no me puede decir que va a suspender contratos de trabajo porque usted estaría incurriendo en un incumplimiento de sus obligaciones, máxime si yo a usted lo estoy exonerando de tener que estar totalmente cerrado. Pero para el caso del transporte público colectivo, ¿qué pasó? Pues como había disminución de pasajeros a causa de los protocolos de bioseguridad, de las recomendaciones del Ministerio de Salud, pues teníamos que acomodar la capacidad operativa, la frecuencia, no estábamos teniendo la misma movilidad de pasajeros, el 50% del parque automotor estaba totalmente parado. ¿Y eso qué me generaba? Pues a mí me estaba generando pérdidas, yo no tenía cómo sostener una nómina, no tengo cómo enviar el 50% de mis trabajadores para la casa, seguirles pagando y seguir funcionando común y corriente. Entonces, ahí es cuando llega el plan de acción. Entonces, ¿a qué alternativas tienen las empresas hoy tuvieron en esta emergencia que ser aplicadas para no tener ningún tipo de riesgo con el Ministerio de Trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo
no nos va a investigar hoy. El Ministerio de Trabajo va a venir en 2 años a mirar, venga, cuénteme, es que yo tengo unas quejas anónimas en el ministerio, explíqueme usted qué medidas tomó con sus trabajadores y yo le voy a tener que decir, vea, yo cumplí con esto y con esto, pero ya no doy más. ¿Y qué tuve que hacer? Disminuir nómina o suspender contratos, pero allá vamos, eso vamos a verlo más adelante. Bueno, adicional a eso, esta emergencia nos enseñó a qué tipo de contrato de trabajo tenía que aplicar yo en mi empresa. Normalmente, los contratos de trabajo a término indefinido pues resultan ser más económicos si hablamos de una indemnización por despido sin justa causa. Porque si yo no tengo un trabajador que lleva muchos años en mi empresa, que lleva 2 años, la indemnización va a ser mucho más inferior en comparación de si yo tengo un trabajador que se le renovó un contrato de trabajo a 1 año, quiero o debo sacarle o tengo que sacarlo al mes, pues voy a tener que pagarle 11 meses de salario, que es el restante hasta la fecha de la terminación de contrato. ¿Qué pasó? Ahora ya las empresas no se pueden enfocar en pensar únicamente en la indemnización por despido sin justa causa. Ya hay que mirar otras alternativas y es el contrato a término fijo. ¿Por qué el contrato a término fijo? Porque el contrato a término fijo me está garantizando a mí como empresa que si llega una emergencia, yo voy a tener la posibilidad de revisar en mi nómina quiénes están próximos a terminar el contrato de trabajo, a quiénes les puedo notificar que no les voy a prorrogar el contrato de trabajo. En esas condiciones, esto le genera una mayor facilidad a la empresa para poder decir, tengo que salir de 20 trabajadores y voy a mirar quiénes de mis 100 están próximos a cumplir la terminación de contrato y les puedo notificar que no se los puedo renovar. Y esto no me va a generar a mí ninguna consecuencia jurídica, no me va a generar ninguna consecuencia económica y no me va a generar una intervención ante el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, el tema ahorita en la emergencia era que el Ministerio de Trabajo dijo, usted empresa no puede hacer despidos colectivos. ¿Qué se entiende por despido colectivo? Por despido colectivo se entiende que yo le termine el contrato sin justa causa al 60% del total de mi nómina. Entonces, yo sí puedo terminar el contrato sin justa causa del 59% y eso a mí no me va a generar ningún riesgo, porque ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho, es que es el 60%, no el 59%, el 60%. Entonces ahí pues yo también voy a tener otra alternativa adicional. Y si yo termino contratos simplemente por cumplimiento del periodo pactado, pues simplemente no se va a entender que es un despido colectivo, sino que se cumplió el término que yo tenía para continuar con este trabajador. Bueno, entonces acá entramos a las alternativas laborales en época de pandemia. ¿Nosotros qué hicimos? Dividimos toda la emergencia en etapas, en 3 etapas, etapa baja, etapa media y etapa alta. La etapa baja es cuando la afectación de mi empresa, sí, existe una crisis, pero tengo alternativas para rotar mi personal y puedo conceder vacaciones, acordar licencias no remuneradas y empezar a hacer una rotación de los que salieron a licencia no remunerada, enviarlos a vacaciones. Los que estaban en vacaciones, ya sea licencia no remunerada o vuelven a reintegrarse a trabajar. Y así yo como empresa ganaba un poco de tiempo para poder cumplir con la carga que me estaba imponiendo el gobierno nacional, porque yo no podía someter a mi empresa a una sanción. No podía someter a mi empresa que se terminara la emergencia y llegaran 20, 50, 60 demandas laborales, porque hay muchos abogados buscando los errores de la empresa para poder demandar y eso le va a causar un riesgo económico a mi empresa. Entonces, esta es la afectación baja y esa fue una de las alternativas por las que muchas empresas optaron. Bueno, voy a empezar a rotar el personal. Pero aquí es muy importante tener el control en
todos estos pagos de las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque si yo tuve una nómina en donde a 31 de diciembre le pagué el total de la liquidación de prestaciones sociales a mis trabajadores y el 1 de enero continuaron laborando, pues en marzo no tenían cómo conceder vacaciones porque ya las habían pagado. ¿Qué tocaba hacer? Anticipar vacaciones, firmar autorizaciones de descuento por si el trabajador salía antes, poder descontárselo. Bueno, la etapa 2 es la afectación media. Entonces, la afectación media, cuando ya yo veía que la crisis, que la emergencia, que el aislamiento iba avanzando, la movilidad no iba aumentando, pues entonces tuve que entrar a hacer revisión de contratos. Ojo, esto aplica para empresas de transporte que tengan caja única y empresas de transporte donde los propietarios todavía le estén pagando al conductor por lo que hagan diario. Esta revisión de contrato me protege de dos maneras. Si yo tengo una empresa que es caja única, pues esta revisión me ayuda a disminuir jornada de trabajo y disminuir salario, porque como no tenía todos mis vehículos trabajando, pues ese 50% iba a poder entrar a rotar el personal y me iban a poder trabajar 2 días a la semana, 3 días a la semana, y yo no iba a tener ningún problema porque les iba a pagar por esos días trabajados y no voy a tener ninguna consecuencia porque hice la revisión de los contratos de trabajo. Obviamente esta revisión pues tiene que ser de mutuo acuerdo, pero pues ahí es donde llega el diálogo con los trabajadores y decir, vea, vamos a disminuir el 25%, el 50% del salario, pero usted va a trabajar media jornada y lo puedo hacer. Para las empresas que todavía no son caja única y donde el propietario todavía le paga al diario a su conductor, esta revisión de contrato me iba a servir a mí porque igual el conductor me está trabajando 2 o 3 días a la semana. Como el conductor me está trabajando solo 2 o 3 días, pues yo como empresa, sí, porque igual la empresa, la cooperativa es solidaria con el propietario. Si este trabajador se retiraba, un abogado llegaba y le decía, venga, vamos a demandar que usted se va a ganar mucha plata. Esta revisión de contrato de trabajo me ayudaba a tener a mí una cobertura jurídica donde yo dijera, es que yo acordé con él que iba a trabajar solo 2 días y eso es lo que está recibiendo. Así se lo pague directamente el propietario. Entonces, en este caso es más como una cobertura jurídica para la empresa, porque somos cooperativa, tenemos la calidad de empleadores, somos solidarios y nos puede intervenir en cualquier momento el Ministerio de Trabajo. O nos pueden llegar muchas demandas de un solo abogado donde se esté aprovechando de esta emergencia y de la crisis de las empresas de transporte para entrar a recibir beneficios económicos en demandas ordinarias laborales que van a afectar mi empresa. Aquí hablamos con la revisión de contrato entonces de la disminución salarial y de la disminución de la jornada de trabajo. Ahora, con las terminaciones de contrato, ahora les voy a explicar cuál es la importancia de tener el reglamento interno de trabajo y todos los documentos laborales actualizados. ¿Por qué? Porque en esta afectación, ya sea baja, media, alta, si yo voy a disminuir nómina, ya hice la cantidad de despidos sin justa causa que podía hacer. Yo no quiero arriesgarme a pagar indemnizaciones sin justa causa. El trabajador se está negando a firmarme la revisión del contrato. El trabajador se niega a pedirme una licencia no remunerada y no le quiere ayudar a la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como normalmente los trabajadores, conductores específicamente, cometen muchas faltas diarias o porque se quedan con la liquidación o porque abandonan ruta, etcétera, pues yo iba a utilizar mi reglamento interno de trabajo y ahora sí lo iba a empezar a aplicar de forma estricta. ¿Cómo? Pues me cometió una falta, es una falta grave según mi reglamento interno de trabajo, pues le puedo terminar el contrato de trabajo. Incluso hemos tenido casos en donde personas que están iniciando un tratamiento o que tienen una patología, se les ha podido terminar el contrato sin necesidad de reintegro laboral por un buen procedimiento disciplinario, por un buen reglamento interno de trabajo. Las tutelas han sido negadas de reintegro laboral porque yo como empresa apliqué
mi reglamento en su integridad estaba conforme a la norma, estaba conforme a la sentencia C593 de 2014. Y acá en esta emergencia, pues ¿a qué me iba a ayudar mi reglamento interno y mi escala de faltas y sanciones? A disminuir nómina. Y adicional, a tener a los trabajadores que de verdad estaban comprometidos con la empresa, porque la empresa estaba pasando una crisis y necesita la ayuda pues de sus trabajadores y de sus colaboradores. Y la afectación alta ya es en definitiva decidir, disminuyo nómina lo más que puedan, de todas las formas, sin justa causa, terminación de contrato con justa causa con un proceso disciplinario, cumplimiento del tiempo pactado. Y la otra opción ya es la suspensión del contrato de trabajo. Muchas empresas de transporte en Colombia optaron por esta figura, la suspensión. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esta suspensión a mí me puede traer una intervención y bastante grave, y también me puede traer demandas laborales, y algunos trabajadores, cuando lo suspendieron, optaron por instaurar una acción de tutela en donde le decían al empleador, vea empresa, usted le tiene que pagar los salarios, porque usted no lo puede suspender. ¿Y sabe por qué no lo puede suspender? Porque usted está habilitada para funcionar, porque usted está exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio. Usted no me puede decir que va a suspender a un trabajador por culpa del aislamiento, porque es que usted está funcionando, así sea en su 50%, lo está haciendo. Usted tiene que mirar cómo ayuda a ese trabajador en acorde al principio de solidaridad. Entonces, esta figura de suspensión de contrato de trabajo debe ser aplicada única y exclusivamente cuando yo como empleador agoté las demás alternativas. Cuando hice rotación de vacaciones con licencias no remuneradas, con licencias remuneradas. ¿A quiénes les di licencias remuneradas? A las personas que tenían unas patologías base. Y acá entramos a un problema que hubo mucho cuando inició la pandemia, y es, yo tengo 20 trabajadores que tienen diabetes, tengo 5 que tienen hipertensión, tengo 4 con EPOC, y a todos los tengo que aislar. Pero a medida que fue avanzando la emergencia, pudimos entender que si un trabajador tiene diabetes, pero el médico ocupacional de mi empresa me dice que está compensado y que está adherido a un tratamiento, puede trabajar, no lo tengo que aislar, porque no va a tener las mismas consecuencias de un trabajador que está totalmente descompensado y nunca ha ido a un tratamiento por su diabetes o por su hipertensión o por su EPOC. Entonces, acá es donde la empresa pues tiene que hacer esa diferencia y saber, conforme al examen ocupacional, quiénes de verdad están compensados, para no aislar además de la mitad de los trabajadores o al 10% innecesariamente. Entonces, si yo demuestro que a las personas que tenían patologías los aislé, con los que pude llegar a un acuerdo me presentaron licencia no remunerada hasta por 2 meses y les ayudé para que retiraran las cesantías de su fondo por esa licencia no remunerada. Si hice revisión de contratos de trabajo, disminuí jornada laboral, terminé contratos por las personas que tenían ya el periodo que se había pactado desde el principio con un contrato a término fijo. Si agoté todas las alternativas, puedo suspender contratos de trabajo. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque hubo una cantidad de tutelas en la emergencia donde le ordenaban a empresas habilitadas y a empresas no habilitadas que tenían que pagarle el salario a sus trabajadores así estuvieran en la casa. ¿Pero por qué? Porque no habían agotado las alternativas anteriores. Entonces, las empresas que demostraron que sí agotaron alternativas, a esas no les concedieron el derecho al trabajador de tener que pagarle el salario. Siguieron con la suspensión, incluso hay empresas que hoy tienen la suspensión activa y tienen trabajadores aún suspendidos. Entonces, esta suspensión de contrato tiene que ser la última opción, donde yo tengo todos mis soportes de que yo cumplí y no voy a tener el riesgo de que a mí me sancionen, de tener que recibir y ser condenado en demandas o tener que llegar a conciliaciones injustas porque de verdad yo estaba en una crisis, porque ya agoté todas las alternativas y tengo todos los soportes legales para hacerlo. Entonces,
Con estas suspensiones hay que tener mucho cuidado. Si yo ya agoté todas las alternativas y ahorita en febrero, en marzo, en abril vuelve a existir un nuevo cierre, pues ya tengo que entrar a revisar cómo puedo yo suspender trabajadores, ¿sí? Porque ya me queda la última alternativa, yo ya las agoté todas. ¿Cómo sustentaríamos nosotros esa suspensión de contrato? Pues es que resulta que tengo la mitad de mi parque automotor parado, no estoy operando normalmente, entonces de forma proporcional suspendo los contratos de trabajo. Pero ojo, la suspensión del contrato de trabajo no puede ser basado en factores técnicos ni en factores económicos, porque yo ahí tengo que pedir una autorización del ministerio para que me deje suspender contratos por 120 días. Pero si yo suspendo contrato aduciendo que a mí el gobierno nacional, por orden del gobierno nacional o por orden del ente territorial, no me ha dejado operar en mi 100% y no ha sido posible por orden de la autoridad, pues puedo suspender contrato en esa proporción, porque lo estoy haciendo por una orden de una autoridad nacional. Y además agoté todas las alternativas. Entonces no voy a tener ningún inconveniente. ¿Qué es lo principal? Ahora, a futuro, ante una nueva emergencia, ante un nuevo aislamiento preventivo obligatorio por el mismo COVID o ante una pandemia en un año, que yo tenga un plan de acción y pueda tener mi empresa con una gran cobertura para minimizar lo más que pueda cualquier tipo de riesgo jurídico, porque lo peor que le puede pasar a una empresa no es una demanda laboral. Lo peor que le puede pasar a una empresa es una intervención del Ministerio de Trabajo y que ordenen el cierre temporal de mi empresa de transporte. Entonces, porque los dejan sentados a todos, a los que tienen caja única, a los que no tienen todavía aplicada esa caja única. Bueno, acá llegamos a la importancia, que es lo que les estaba hablando, de un reglamento interno de trabajo actualizado. Este reglamento interno de trabajo me está ayudando hoy en las empresas a poder, primero, mejorar la actitud de los trabajadores, a aumentar el compromiso y a poder, como les había mencionado, disminuir esa nómina, porque puedo terminar contratos y tengo un buen reglamento interno de trabajo donde tengo una cantidad de faltas graves que me van a servir a mí para poder prescindir de un mal trabajador, de un trabajador que se autolesiona, de un trabajador que se hace el enfermo, ¿sí? Ahora, pues esto no aplica para trabajadores que estén en proceso de calificación, solamente para trabajadores que están en un tratamiento. A esos trabajadores les puedo terminar el contrato si existe una justa causa, porque estoy levantando la presunción de discriminación. Yo lo estoy haciendo porque me cometí una falta grave. Le di la oportunidad de que se defendiera con los descargos, con un recurso que debía ser conocido por el gerente. Tuvo 2 oportunidades de defenderse y en ninguna o no se defendió o no sustentó su falta. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener una mejor cobertura jurídica y ténganlo por seguro que con un buen reglamento interno de trabajo, si llega una demanda por indemnización sin justa causa, no voy a tener ningún riesgo y voy a tener la garantía de que me puede ir hasta la sentencia a lograr una absolución. Pero solamente si tengo un reglamento conforme lo establece la sentencia C593 del 2014. Bueno, y por último, ya terminando todo el tema de las alternativas del plan de acción, que deben tener y que es recomendable que lo creen desde ya las empresas para que no nos cojan como nos cogieron en marzo, que cerraron. ¿Y ahora qué hago con todos estos trabajadores? ¿Y qué opciones tengo yo para que no tenga tanto riesgo económico, para que no tenga riesgo jurídico? ¿Qué hago con toda esta nómina? Voy a poder tener la garantía de que voy a tener alternativas para aplicar y no tener consecuencias a futuro. Traje a este tema del COVID y del plan de acción que deben empezar a aplicar el cumplimiento de la ley de familia. La ley de familia nació en el año 2017. Esa ley de familia, la verdad es que muy pocas empresas en Colombia lo aplican.
¿De qué se trata esa ley de familia? De darle un día al trabajador semestralmente para que disfrute con su familia. ¿Qué pasa? Las empresas no lo estaban aplicando, el Ministerio de Trabajo ni por enterado que esa ley existía, no intervenía ninguna empresa, a mí no me demandaban por eso porque esta ley de familia era casi que desconocida. O sea, ¿cómo es que yo le voy a tener que dar a mi trabajador un día para que se vaya con la familia si yo le doy muchos permisos al año? Y adicionalmente, si hago la cuenta, si yo tengo 150 trabajadores, pues son 150 días al año donde yo voy a tener que pagarle al trabajador para que se vaya y no me preste un servicio, y adicional voy a tener que pagar por un reemplazo de él. Entonces el costo pues no va a ser importante porque es para todos los trabajadores. Así lleven un mes. Así hayan comenzado hace 6 meses, yo se los tengo que garantizar. Entonces, ¿qué pasa hoy en día a raíz del COVID? En la aplicación de las baterías psicosociales que deben de tener todas las empresas, están teniendo unas conclusiones bastante negativas a nivel laboral. Entonces, ¿qué están diciendo los trabajadores en las encuestas? Venga, es que yo no tengo tiempo con mi familia en esta pandemia, yo tengo que pasar tiempo con ellos. Yo estoy muy afectado psicológicamente porque no tengo tiempo, porque me levanto a las 3 de la mañana para llegar a trabajar a las 4 y llego a mi casa a las 10, 11 de la noche, porque los turnos que me asignan son muy largos y además trabajo de lunes a sábado, de lunes a domingo, porque quiero ganar buen dinero y los turnos son bastante extensos. Entonces, ¿qué pasa? Como el COVID afectó tanto psicológicamente a nivel nacional a todas las personas, el Ministerio de Trabajo ahorita está haciendo investigaciones porque yo no estoy aplicando esta ley de familia. Entonces está diciendo, venga, es que usted tuvo un trabajador que se suicidó. Venga, yo le hago una investigación si usted me cumplió con todas sus obligaciones. ¿Cuáles eran todas las obligaciones? ¿Usted le otorgó el día de familia? No. Bueno, acá vamos a tener problemas porque nos van a aplicar una sanción administrativa y adicional vamos a tener que indemnizar a la familia porque fue mi culpa, parte de mi culpa, de que el trabajador tuviera esos problemas psicológicos. Entonces, esta ley de familia, nosotros estamos en estos momentos a raíz como de tanto vuelco que ha tenido, porque ya le están informando a los trabajadores, le están diciendo es que usted tiene derecho a pedir este día, los trabajadores ya están comenzando a exigirlo. Nosotros estamos empezando a estructurar un plan donde la empresa, si desea, lo puede dar, pero si no tiene la economía para otorgarlo, pues lo saque con alguno de los permisos que piden los conductores, por ejemplo. Entonces, que el conductor me pidió permiso hoy para, bueno, no sé, cualquier tipo de situación que tenga el conductor, entonces lo voy a hacer firmar el documento donde le estoy dando esa ley de familia. Ya si él la disfrutó de otra manera, no es culpa mía. Pero yo con eso garantizo que con los permisos que le estoy dando al trabajador, le estoy dando ese disfrute y me estoy cubriendo como empresa, aplicando esta ley de familia. Estoy garantizando que las baterías psicosociales van a mejorar, porque les voy a explicar que entonces ese permiso que me está pidiendo corresponde a esa jornada que yo tengo que darle cada 6 meses. Entonces, es muy importante que ahora ustedes tengan en cuenta esto, y más teniendo en cuenta que los conductores tienen unas jornadas tan extensas. Los conductores sabemos que se exceden de la jornada ordinaria laboral. Entonces, nosotros tenemos que tener una mayor cobertura en la aplicación de estas normas. Si no las puedo aplicar por costos, pues miro cómo yo demuestro que efectivamente cumplí. Entonces, la invitación es a empezar a estructurar esos planes porque no sabemos qué vaya a pasar en 3 meses, no sabemos qué vaya a pasar con la vacuna, no sabemos si el otro año llegue otro tipo de COVID o llegue otro tipo de pandemia y tenemos que estar totalmente preparados. Si no lo estuvimos en marzo del año pasado y durante todo este tiempo, empecemos a tener esa cobertura y a generar ese plan, así sea de forma retroactiva, y poder estar preparados para lo que se venga. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna inquietud. El sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene unos términos de implementación y el ministerio nos dio, por favor, nos amplía.
Sí, a ver, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo desde el año 2016 tenía que estar empezando a ser estructurado por todas las empresas. Todos los años yo como empresa debo tener un plan de mejora. Todos los años yo tengo que tener un plan anual de actividades en donde estoy mejorando lo que no hice el año pasado, donde estoy revisando el nivel de accidentalidad, el nivel de ausentismos que tengo que aplicar como sistema de gestión. Ahora, dentro de todo esto es muy importante empezar a aplicarlo y a implementarlo, porque si yo tengo un trabajador que tiene un accidente de trabajo grave, este trabajador queda inválido, tiene una pérdida de capacidad laboral de más del 50% por culpa de un accidente de trabajo, yo voy a tener que pagarle una indemnización. Y estas indemnizaciones son bastante costosas. Por el 50%, la Corte Suprema de Justicia ha llegado a condonar hasta por 200, 300 millones de pesos. Por un muerto, pues mucho más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo este sistema, incluso hay ocasiones, se está presentando en estos momentos que trabajadores se están contagiando de COVID, están falleciendo y las ARL están diciendo que es una enfermedad laboral y que como es una enfermedad laboral, si el trabajador falleció, la familia me puede reclamar a mí. Entonces es importante con esto tener un buen cerco epidemiológico, tener una correcta implementación del sistema de gestión, porque si yo demuestro que cumplí con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que cumplí con mi matriz de riesgos, que cumplí con mis capacitaciones, con mi matriz jurídica, a mí no me van a condenar. Ahora, el Ministerio de Trabajo emitió hace 15 días un documento porque todas las empresas a 31 de diciembre del 2020 debían tener descargado en el sistema del ministerio el plan de mejora para este año. Las empresas que no lo hicieron, ya hace 15 días salió el concepto donde el Ministerio de Trabajo dijo, no hay fecha límite para subirlo, pero tienen que subirlo. ¿Por qué? Porque este plan de mejora le va a ayudar al ministerio a decir qué empresas están fallando y a dónde puedo ir a investigar y a sancionar. Entonces tienen que tener mucho cuidado, como ya no tenemos un término específico, pero sí tiene que quedar subido este 2021, si es posible antes de mitad de año, ese plan de mejora tiene que quedar muy completo y las mejoras tienen que ser mínimas, porque en el sistema del ministerio va a quedar que yo estoy incumpliendo. Entonces, a la pregunta, ya el término lo levantó el ministerio y dijo, pueden subirlo en cualquier momento, pero tiene que ser en el 2021. Entonces hay que aprovechar este tipo de cosas para poder revisarlo muy bien y poder subirlo sin tener ningún riesgo a futuro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Hay un tema que tiene que ver con el apoyo, obviamente, al empleo formal. La ayuda del Estado se supone que nos genera como obligaciones más fuertes o adicionales a la protección del empleado. Y en materia de transporte se presentó también mucha discusión alrededor del tema y del manejo y para quién y demás. ¿Qué riesgos hay? Porque al fin y al cabo es pandemia y pagos. Claro que sí. Específicamente estamos hablando del PAEF y el PAP. Bueno, ¿qué pasa? El Ministerio de Trabajo, la UGPP está haciendo como el intermediario en el pago de los subsidios del auxilio de nómina que corresponde al 40% de lo que equivale a un salario mínimo por cada uno de los trabajadores y debían cumplir unos requisitos. En las empresas de transporte, efectivamente se presentó una discusión y es, si yo soy caja única y yo le pago a mi empleado, puedo acceder al subsidio PAEF sin problema. Hace 15 días estuve en una charla con la UGPP y pues yo hice la consulta y la respuesta fue la siguiente. La UGPP tiene autonomía en la investigación. La UGPP va a llegar a su empresa y ella decide qué le pide y cómo se lo pide. Y frente a eso,
no existe una ilegalidad porque ellos tienen una norma autónoma y uno se tiene que acoger, es casi igual a la DIAN. Entonces, yo como caja única le daba el subsidio, no hay problema, es que yo soy el empleador, yo pago la nómina, yo pago las prestaciones sociales y pago la seguridad social. Están subordinados a mí. Pero si yo no soy caja única y mis trabajadores realmente el propietario le paga lo que él, todo lo que él trabaja, yo no voy a poder acceder al PAEF. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esta fue la respuesta de un consultor de la UGPP, directamente de esta entidad. Ellos no van a llegar a investigar ahora, ellos van a llegar a investigar en 4 años, ¿sí? Porque a ellos no les conviene empezar a aplicar sanciones sin tener una sanción, sin poder tener intereses grandes. Entonces, yo, ¿por qué no puedo acceder al PAEF ni al PAF? Porque yo puedo acceder por el personal administrativo, despachadores, mis auxiliares que trabajan en la oficina, jefe de ruta, no más. Si existió una disminución en el cobro de la administración, porque ahí yo estoy probando que disminuí mis ingresos. Pero si yo le seguí facturando lo mismo a los propietarios, la administración siguió siendo la misma, no existe una disminución así el propietario no me haya pagado. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le estoy facturando al asociado entra a cartera. ¿Y qué significa que entre a cartera? Que en algún momento me va a ingresar la plata, así sea en 2 años, pero me va a ingresar. Ahí no existe disminución. Si yo disminuí administración, sí existe disminución. Pero si yo disminuí la administración y el propietario le sigue saliendo de su bolsillo la nómina del conductor, entonces realmente usted no puede ser beneficiario del PAEF, porque cuando llegue la UGPP le va a decir, venga, entonces yo le voy a pasar a usted un cuadro donde usted va a ingresar todos los datos que yo le voy a pedir. Todo eso lo voy a comparar con lo que usted tiene, todo lo que usted ha salido de bancos, porque el pago en efectivo de la nómina está prohibido, todo tiene que ser bancarizado. Entonces, si yo no lo sanciono por el PAEF, le corro traslado a la DIAN y que lo investigue, porque usted me está diciendo que usted sí le está pagando nómina al trabajador y usted no me está demostrando que la plata está saliendo de bancos. Entonces explíqueme por qué le pagó en efectivo y cómo le pagó, muéstreme los soportes. Entonces no voy a tener cómo soportar eso, ¿sí? Ahora, digamos que hay opciones legales en las que muchas empresas han accedido y no, es que el propietario fue el que tuvo la disminución porque disminuyó la demanda de pasajeros, entonces él sí tuvo una disminución en sus ingresos, ahí existe como un tipo de intermediación con la cooperativa, por ejemplo, y entonces la cooperativa accedió al PAEF, recibió el PAEF. Pero la UGPP no va a entender esto, porque eso lo sabemos nosotros que estamos en el mundo del transporte, pero para la UGPP la norma es una y así tiene que ser aplicada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que hacer pues las correcciones que se deban hacer en su debido momento porque entendemos que ahorita la crisis es bastante difícil para el gremio, pero sí con el PAEF y el PAF únicamente podían acceder los que tienen caja única, no más, porque por lo mismo cumplen con todas sus obligaciones laborales. Entonces pues esa es como la respuesta. Yo sé que hubo mucha controversia, pero si muchas cooperativas accedieron a él, el llamado es, corrija, y si puede volver en 2 años o en 1 año, devuelva, pero no se quede con ese dinero, porque la norma que otorgó el beneficio del PAEF dice claramente, si la empresa accedió al PAEF, recibió el dinero, usted representante legal, va a tener que acudir a la fiscalía y le vamos a iniciar un proceso penal. Y no solo a usted gerente, sino también a usted revisor fiscal. Porque usted, y no responden, así sea no sé, bueno, cualquier tipo de empresa, una SAS. Si el representante legal incumplió, no me importa que la SAS tenga velo corporativo. Usted como administrador tiene unas responsabilidades según la ley.
y usted tiene que entrar a responderme por esa plata y no lo que yo le di con intereses. Entonces, si hay forma de regularlo más adelante, es mejor que se haga. ¿Qué la qué? ¿Qué la qué? También. ¿Por qué? Porque la UGPP le va a decir, sí, ¿usted por qué no los devolvió cuando los recibió? O sea, que usted trabajó con mi plata. Pero es preferible, así sea más adelante, realizar la devolución, porque sabemos la capacidad económica de muchas empresas que están teniendo en estos momentos, porque no todas las rutas se están manejando igual. Es mejor realizar la devolución, porque cuando me llegue la UGPP o si la UGPP me dice, venga, ¿y usted por qué apenas está devolviendo? Pues yo miro cómo lo protejo legalmente y cómo sustentamos. Pero es que yo le devolví, no me diga que yo me quedé con la plata porque así sea un año después yo la devolví. Yo no me quedé con esa plata y se la estoy devolviendo. Entonces, es preferible devolver a esperar y arriesgarse a que en 4 años llegue la UGPP, que va a ser peor. ¿Sí? Y ellos, como les digo, no van a llegar ya, ni van a llegar el próximo año. Ellos van a esperar a que esté a punto de prescribir, como llegan en todas las investigaciones. Cuando esté a punto de prescribir, llegan. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Doctora, hay un tema que también es muy del caso y es que hay una cosa que se llama contrato laboral, pero es que hay gente que está utilizando la figura de prestación de servicios y le meten unas leguleyadas, diría yo, para decir que no, es que así como el Estado contrata por prestación de servicio a todo el mundo, el seguro y los EPS y demás, entonces algunos como que tratando de ser creativos para esta pandemia y para tratar de quedar con menos obligaciones también recurren a figuras de esas. Entonces no sé, doctora, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, el tema del contrato de prestación de servicios no se puede aplicar ni para conductores, ni para despachadores, ni para mi auxiliar administrativo. No puede ser aplicado ni siquiera para el gerente. Depende, bueno, la parte de gerencia depende de los estatutos, porque hay estatutos que exigen que sea contrato a término indefinido. Pero en la prestación de servicios no puede ser aplicada, porque el contrato de prestación de servicios es cuando yo contrato a un trabajador. A ese trabajador yo no le voy a dar órdenes, yo le digo, vea, usted tiene que hacerme estas actividades en el mes, pero usted decide si va a la empresa o no va, usted decide cómo lo hace, usted tiene sus propios recursos técnicos y económicos. El conductor no es el propietario del carro, pues en la mayoría de ocasiones no. El conductor no trabaja cuando quiere, entonces el conductor va a decir hoy viernes, no, es que yo hoy quiero salir a las 9 de la mañana. No lo hace. ¿Cuál es el riesgo de aplicar esta figura? Esta figura tiene el riesgo de que el día de mañana el trabajador tiene 3 años para demandarme a partir del último contrato. Si el trabajador me demanda, pues yo voy a tener que pagarle los aportes a pensión, porque esos no prescriben. Entonces, en cualquier momento de la vida, el trabajador me puede pedir esos aportes a pensión. Y unos aportes a pensión de más de 4, 5 años o 10 años pueden superar los 70 millones de pesos. Me va a salir más costoso a futuro. Prestaciones sociales. Si yo no le pagué prestaciones sociales, yo tengo que pagarle al trabajador una indemnización moratoria equivalente a un día de salario por día de retraso hasta el día que lo pague. Esto prescribe a los 3 años, pero si el trabajador me demanda a los 2 años y medio, pues voy a tener que pagarle más de 24 millones de pesos. Entonces, los contratos de prestación de servicios no deben ser aplicados. Es preferible optar por disminuir nómina y doblar a mis trabajadores en turnos que contratar por prestación de servicios. Además de lo mismo, Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en estos momentos está interviniendo a las empresas, está haciendo investigaciones administrativas. Yo tengo que demostrar el por qué lo estoy contratando por prestación de servicios. Sí, la gobernación, la alcaldía y empresas públicas
contratan por prestación de servicios, pero miren cuántas demandas tienen estas entidades. Es que incluso hasta los hospitales contratan por prestación de servicios. Y miren cuántas demandas tienen, cuántas pólizas han tenido que ser afectadas y cuánto han tenido que pagar en condenas. Porque inclusive, si así pasen 10 años, como les digo, los aportes a pensión no prescriben y siempre voy a ser responsable. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones, porque si es una SAS, la junta directiva o la empresa puede repetir contra el administrador. Si es una cooperativa, lo puede hacer contra el administrador, pero los asociados son solidarios con su patrimonio. Entonces, este tipo de cosas no pueden ser permitidas y no pueden ser aplicadas en las empresas. Bueno, yo quería como hacer un pequeño, resaltar la labor jurídica que hemos tenido al interior de mi empresa, de Copatra, desde el inicio de la pandemia. Y es resaltar la importancia de tener un asesor jurídico con nosotros, que en mi caso pues es la doctora Alejandra, y mitigar 100% esas posibilidades de demanda y también ese desconocimiento que muchas veces tenemos como empresas transportadoras que somos, y máxime cuando estamos en un momento coyuntural que es el tema del COVID-19. O sea, nosotros desde el primer día, y gracias a Dios la doctora Alejandra apareció, ¿sí? Porque pues finalmente no sabíamos en muchos escenarios qué hacer o cómo actuar, pero finalmente con ese apoyo y ese respaldo jurídico pudimos tener muchos resultados positivos, y máxime también con el tema de agotar todas esas alternativas, como era acceda a las cesantías, mande a los trabajadores a vacaciones, suspenda o no contratos, tome decisiones de terminar contrato, sí o no lo puedo hacer. Bueno, llegaban tutelas también, entonces, y todas a favor nuestro y en contra de pronto de esos malos argumentos de un trabajador, de pronto con desconocimiento de la norma. Entonces es resaltar la importancia de tener un apoyo jurídico al interior de nosotros y que por desconocimiento no nos vayamos a equivocar y a tener como esas sanciones o demandas en contra de nosotros. Gracias.